Bueno, vamos a desglosar esto, porque hay un dato en nuestra inmersión de hoy que la verdad rompe por completo con lo que la industria del acondicionamiento físico nos ha vendido durante décadas. Estoy segura de que vas a mencionar la estadística del principio del documento. Fíjate que sí, es que es increíble. El 90% de las personas que entran a un gimnasio hoy van a ser tratadas como si fueran atletas de alto rendimiento, o sea, como si fueran a competir. Y ese es precisamente el motivo exacto por el cual la inmensa mayoría va a terminar lidiando con una lesión o, bueno, abandonando todo el proceso a las pocas semanas. Exacto. Y para quienes nos escuchan, imaginemos por un momento esa escena clásica, digamos un lunes por la tarde en cualquier gimnasio. El peor horario, por cierto. Totalmente, el peor horario. Las puertas de cristal se abren, suena el metal de las pesas de fondo, hay música a todo volumen. Y cuando alguien cruza esa puerta y se acerca a la recepción, la respuesta automática del personal suele ser ver un objetivo. Sí, ven a alguien que quiere bajar de peso o ganar masa muscular o simplemente verse mejor para unas vacaciones en la playa. Pero, de acuerdo con los apuntes del seminario web que vamos a examinar a fondo hoy, titulado Conociendo al cliente, lo que realmente entra por esa puerta no es un objetivo físico. Es una historia. Es un concepto poderoso. Y hacer esa distinción no es un simple detalle poético, digamos. Es un cambio de paradigma absoluto que altera toda la mecánica de cómo se debe abordar el movimiento del cuerpo humano. Claro, o sea, la misión de nuestro análisis hoy es desmantelar esa obsesión con el ejercicio aislado. Hay que poner el microscopio sobre la persona que tenemos enfrente. Así es, porque cuando el enfoque está únicamente en el ejercicio, el sistema falla desde el día 1. Y esa persona que entra puede ser alguien que, fíjate, lleva 15 años trabajando en una oficina, sin hacer absolutamente nada de actividad física más allá de caminar hacia su auto en el estacionamiento. O tal vez es alguien que carga con un miedo silencioso porque hace 5 años intentó levantar una pesa, sintió un tirón en la espalda y nunca más quiso volver a intentarlo. Sí, sí. O simplemente alguien que quiere volver a sentirse con energía al despertar, ¿no? Es fascinante ver cómo, en este ámbito, solemos confundir términos súper básicos. ¿Cómo cuáles? Bueno, hablamos de estar en forma, o tener condición, o poseer aptitud física, como si fueran sinónimos perfectamente intercambiables. Ah, claro. Cuando la realidad biológica de cada individuo es un universo completamente distinto. Lo fascinante aquí es que el problema central radica en la estandarización. El error más grave, y diría que el más destructivo que comete un profesional de esta área, es asumir que ese 90% de principiantes puede encajar en un molde. Un molde diseñado para ese 10% que sí tiene un historial atlético. Exactamente. Si no se comprende la diferencia abismal entre preparar a un deportista para una competencia y ayudar a un oficinista a recuperar su movilidad básica, pues todo el andamiaje se viene abajo. Y esto pasa mucho antes de que la persona llegue a tocar una mancuerna. O sea, se requiere una lectura profunda del contexto humano. No nada más prescribir una lista genérica de movimientos que sacaste de Internet. Totalmente. Hay que leer a la persona. Y esto nos conecta directamente con una de las ilusiones ópticas más peligrosas de este rubro. Ya establecimos que cada quien llega con una historia, pero la trampa está en que la historia visible suele ser una fachada increíblemente engañosa. La trampa del entusiasmo inicial. Tal cual. Lo que muestran las notas de este seminario es que el entusiasmo de una persona nueva puede ocultar su verdadera realidad fisiológica. Es muy común. Alguien entra rebosante de energía, con una actitud ultra positiva, la ropa deportiva nueva y una motivación que contagia a todo el salón. Y eso, sorprendentemente, engaña a quien debería estar a cargo de su salud. Para intentar visualizar esto, me imaginaba que es como comprar un auto usado. A ver, cuéntame esa analogía. Bueno, digamos que tiene la pintura recién pulida, ¿no? Brilla increíble bajo el sol, los asientos huelen a nuevo, pero el motor está a punto de fundirse por dentro. Es una excelente forma de visualizarlo. O sea, el entusiasmo es como un software recién instalado que exige un rendimiento altísimo y a toda velocidad. El cerebro de la persona dice, vamos a correr 10 kilómetros hoy. Pero el hardware, sus articulaciones, sus ligamentos, su capacidad cardiovascular, lleva una década sin mantenimiento. Exacto. El software puede estar operando al 100%, pero no puede reescribir las limitaciones físicas del hardware. O sea,
La energía emocional no lubrica las articulaciones, ni mejora la elasticidad de los tendones de un día para otro. Claro, claro. Pero aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Adelante. Porque suena casi a que estamos demonizando las ganas de hacer las cosas. O sea, ¿no es el entusiasmo algo fundamentalmente bueno? Bueno, sí, por supuesto. Digo, como profesional, yo estaría seguro de que preferirías trabajar con alguien que llega con toda la actitud, en lugar de alguien que está arrastrando los pies y que claramente no quiere estar ahí. ¿Por qué deberíamos mirar esa motivación inicial casi con sospecha? Es una gran pregunta. Y la respuesta es que no se trata de demonizar el entusiasmo, sino de entender su lugar exacto en la ecuación. A ver, explícame eso. El entusiasmo es el motor de arranque perfecto. Es, digamos, lo que impulsa a alguien a vencer la inercia, levantarse del sofá y pedir ayuda. Hasta ahí vamos bien. Pero la trampa mortal de la industria es utilizar ese entusiasmo psicológico como si fuera un indicador de salud fisiológica. Ah, entiendo. Son dos cosas que no tienen correlación directa. O sea, una gran sonrisa y muchísima energía no borran un historial clínico complejo. Wow, claro. La sonrisa no elimina una hipertensión no diagnosticada. Que se han calcificado tras años y años de sedentarismo. Si quien entrena se deja llevar por esa ola de positividad y simplemente empieza a exigirle esfuerzo físico al cuerpo de esa persona, ¿Está actuando con negligencia? absolutamente, está actuando con negligencia. El verdadero trabajo profesional es leer entre líneas, es detectar las fallas estructurales que la propia persona no es capaz de ver porque está completamente cegada por sus propias ganas de avanzar rápido. Es decir, la motivación y la actitud son el boleto de entrada, pero de ninguna manera son el diagnóstico. Tal cual. Y precisamente porque esa motivación funciona como una cortina de humo que oculta problemas reales, pues surge la necesidad innegociable de evaluar los riesgos. ¿Qué es el siguiente punto crítico del documento? Sí, las notas son categóricas en esto. Hay que evaluar antes de someter el cuerpo a cualquier tipo de estrés físico. Y aquí entramos en un terreno que da un poco de escalofríos, la verdad. ¿Te refieres a las enfermedades silenciosas? Sí, hay una línea en la investigación que es lapidaria. Dice que en muchas afecciones cardíacas, el primer síntoma visible es el evento médico en sí. Sí, es muy fuerte leer eso. O sea, no hay un dolor previo, no hay una advertencia gradual o un aviso. El síntoma es el colapso. Esa es la cruda realidad clínica. Y mira, existen factores de riesgo inmutables. Cosas como la genética o la edad cronológica, sobre los cuales pues no tenemos ningún control. Tristemente. Pero la buena noticia es que la fisiología humana es tremendamente plástica. Un estímulo físico bien calibrado puede reducir drásticamente los factores de riesgo que sí son modificables. Como la presión arterial, imagino. Sí, la presión arterial, la resistencia a la insulina o la inflamación sistémica. Pero para intervenir de manera segura y lograr esto, no se puede operar a ciegas. Se necesita un mapa del territorio. Exacto, un mapa. Y para no ir a ciegas, aquí es donde se pone realmente interesante. El material nos presenta una herramienta estructural llamada el triángulo de la información. Es un concepto clave de este seminario. Son 3 vértices que sostienen todo el proceso. El primero es el cuestionario, que según entiendo va directo a detectar estos riesgos médicos tangibles de los que hablábamos. Así es, busca el historial médico duro. Luego, el segundo es la entrevista. Y este me parece vital porque no busca datos médicos, sino contexto humano. Busca entender la relación emocional que esa persona tiene con el esfuerzo físico. ¿Qué le gusta, qué odia, a qué le tiene miedo? Exacto. Y el tercero es la evaluación física. Pero ojo con esto, porque hay una aclaración en los apuntes que cambia por completo la jugada. Sí, sobre lo que no es la evaluación. Exactamente. Dice que la evaluación física no es, bajo ninguna circunstancia, un diagnóstico médico. Su función principal es establecer una línea de base para medir el progreso futuro. Y esto es fundamental para no desmotivar. Pero ahí me surge un conflicto lógico bastante fuerte, fíjate. A ver. Si alguien lleva 10 años sin moverse, hacerle pruebas físicas probablemente arroje resultados muy pobres. O sea, la realidad va a ser dura. Entonces, ¿cómo se utiliza esta herramienta sin destruir el frágil entusiasmo que mencionábamos antes? ¿Cómo se evalúa la falta de capacidad sin deprimir a la persona en su primer día de gimnasio?
Esto plantea una pregunta importante. Y de hecho, ese es el punto de inflexión donde se separa a un simple aficionado de un verdadero profesional. En cómo dan la noticia, digamos. En el marco de referencia que se establece. El secreto absoluto reside ahí. La evaluación no tiene el propósito de comparar el estado físico de un principiante con un estándar olímpico, Claro. ni siquiera con el promedio de otras personas, que están en ese mismo momento en el recinto. Su único objetivo es documentar el punto A. El punto A, me gusta eso. Es establecer una coordenada cero, que es personal e intransferible. Cuando se documenta que hoy los hombros tienen cierto grado de restricción de movilidad o que el ritmo cardíaco se eleva bajo un esfuerzo mínimo, no es un reproche. Sino que es. Se está creando la base para el éxito futuro. Porque en 3 semanas, cuando esa movilidad mejore ligeramente, la evaluación se transforma en la herramienta de motivación más poderosa que existe. Ah, claro. Permite demostrar progreso empírico. Exactamente. Se fomenta el pensamiento crítico en el cliente al mostrar una relación directa de causa y efecto. Hiciste esto y ahora tu cuerpo puede hacer esto otro. O sea, le das datos reales de su propia mejora. Sí. Y volviendo a los riesgos silenciosos que mencionabas, documentar esta línea de base previene tragedias, porque asegura que la intensidad del ejercicio nunca, pero nunca, supere la capacidad biológica de ese momento específico. Es un giro brillante, la verdad. En lugar de decir, mira a lo lejos que estás de la meta, el mensaje es, mira la base sólida desde la que vamos a empezar a construir. Cambia toda la narrativa interna de la persona. Totalmente. Ahora, una vez que el triángulo de la información está completo, una vez que sabemos que no hay riesgos de salud inminentes y entendemos perfectamente de dónde partimos, surge la pregunta obvia. ¿Qué sigue? Exacta. ¿Qué sigue? Y la respuesta que nos da la fuente es que se termina el espacio para la improvisación. Se acabó el inventar rutinas sobre la marcha. A partir de aquí, el material despliega un sistema de 6 pasos fundamentales que todo abordaje físico debería tener. Vamos a mencionarlo rápidamente para que la audiencia tenga el mapa completo. Me parece perfecto. El paso 1 es recabar información. ¿Qué es todo esto que acabamos de discutir con el triángulo? Así es. El 2 es el entrenamiento equilibrado. El 3 es la flexibilidad. El 4 es el reposo activo. El 5 es la variedad de estímulos. Y el 6, que es crucial, es el factor realidad. Ah, el factor realidad, que implica adaptar la rutina a la vida verdadera de la persona. Porque exigirle rutinas de 2 horas diarias a alguien que trabaja, no sé, 60 horas a la semana. Es una fantasía condenada al fracaso desde el día 1. Tal cual. Pero entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Quiero que pongamos la lupa en una parte específica de este sistema. Dentro de la idea del entrenamiento equilibrado, aparece un concepto que los apuntes llaman la trifuerza del movimiento. La trifuerza. Es un modelo conceptual bellísimo y que debería ser el pilar de cualquier programa de salud. Pero que irónicamente suele ser el más ignorado, ¿verdad? Especialmente en las áreas de pesas tradicionales. Totalmente. Y esta trifuerza se compone de 3 elementos que son inseparables: el trabajo cardiovascular, la fuerza y la flexibilidad. Uno solo de estos 3 elementos, la estructura completa, fracasa. Se viene abajo. Y el objetivo central de esto no es alcanzar un rendimiento competitivo. O sea, nadie se está preparando para ganar una medalla de oro aquí. El objetivo es la funcionalidad pura. Que es un concepto muy distinto al rendimiento. Exacto. Si tratamos de simplificar esto de la trifuerza, a mí me gusta pensar que es como si fuera un banco de 3 patas. A ver, desarrolla eso. Tienes la pata del cardio, que digamos es la resistencia de tu motor interno. Tienes la pata de la fuerza, que es el soporte de tu chasis. Pero, si decides ignorar la flexibilidad, que sería la tercera pata... Como hace mucha gente, por cierto. Como hace la mayoría, sí. En el momento en que intentes sentarte en ese banco o aplicar presión, el banco simplemente colapsa y ocurre una lesión. Y no importa qué tan fuertes e inquebrantables fueran las otras 2 patas. Es una muy buena analogía. Ilustra muy bien la dependencia entre los elementos. Pero si queremos ser aún más precisos con lo que ocurre a nivel fisiológico, los apuntes nos dan otra imagen. ¿Cuáles? Imaginemos la alineación y el balanceo de los neumáticos de un automóvil en pleno movimiento. Ok, vamos a seguir con los autos. Sí, el cardio es el motor del auto y la fuerza es la presión de los neumáticos.
Ok. Pero la flexibilidad es la alineación. Si el sistema carece de flexibilidad, el automóvil todavía puede avanzar. O sea, se puede seguir acelerando. Y mucha gente acelera así por años. Exacto. Sin embargo, el desgaste va a ser asimétrico y sumamente destructivo. Eventualmente, a alta velocidad, algo se va a romper irremediablemente. Esto se explica de forma muy fácil a través de la biomecánica básica. ¿Cómo funciona exactamente esa biomecánica de la lesión por falta de flexibilidad? Porque suena un poco abstracto. Bueno, pensemos en un caso real. Alguien que pasa la mayor parte de su día sentado en una silla de oficina. Que somos muchos de los que estamos aquí. Sus isquiotibiales, que son los músculos de la parte posterior de la pierna, se acortan y se vuelven rígidos por estar tantas horas en esa misma posición. Claro, pierden longitud. Y de repente, el fin de semana, esa persona decide levantar una caja pesada del suelo en su casa. Uy, ya veo para dónde va esto. Como sus piernas carecen de la flexibilidad necesaria para flexionarse en los ángulos correctos, la tensión mecánica del peso tiene que escapar por algún lado. La energía no desaparece. ¿Y por dónde escapa? Ese escape casi siempre ocurre en la zona lumbar. La fuerza de la carga se transfiere directamente a la espalda baja, y es ahí donde causamos una ruptura o una hernia. ¡Wow! Por eso, la flexibilidad no es un adorno o un simple estiramiento aburrido de 5 minutos al final de la sesión. Es el soporte estructural primario de la fuerza. O sea, sin flexibilidad, tu fuerza es en realidad un peligro para ti mismo. Básicamente. Y esto nos lleva a la gran distinción que hace el material analizado. La gran diferencia entre buscar rendimiento y buscar funcionalidad. Esa es una palabra clave, funcionalidad. Exacto. Porque durante demasiados años, la cultura física se ha centrado exclusivamente en el rendimiento impulsado por el ego. O sea, ¿cuánto peso absoluto se puede levantar en la barra? Sí, o qué tan rápido se puede correr en una cinta frente al espejo. Pero la funcionalidad se trata de lograr que la máquina biológica humana opere de manera óptima en las fricciones reales de su día a día. Se trata de tener la capacidad mecánica para levantar algo pesado del suelo sin dolor, o de subir varios pisos por la escalera sin que el sistema cardiovascular colapse por completo. Claro, o sea, la verdadera meta no es levantar un automóvil para impresionar a alguien en Internet. Es poder salir del propio automóvil todos los días sin emitir un quejido de dolor al levantarte del asiento. Exactamente. Es calidad de vida, no es un espectáculo de circo. Totalmente de acuerdo. Ahora, digamos que ya tenemos el sistema en marcha. La trifuerza está operando. Pero hay una variable ineludible en todo esto. El cuerpo no es estático. Para nada. A medida que una persona aplica este estímulo de fuerza, cardio y flexibilidad, pues su biología responde, ¿no? El cuerpo cambia, se adapta, se vuelve más eficiente. Es lo que esperamos que pase. Y si el cuerpo cambia, la lógica dicta que el estímulo inicial, ese plan del día 1, pues ya no sirve. El plan tiene que evolucionar a la par. Así es, y eso nos introduce a otro principio vital del documento, el principio de la adaptación real. Adaptación real. Es tratar al cuerpo humano como una negociación en tiempo real en lugar de imponerle una dictadura escrita en un papel. Me encanta esa frase, fíjate. Una negociación en tiempo real. Es que lo es. Las notas describen esta adaptación real como un bucle infinito. Es un ciclo constante de retroalimentación, donde se evalúa, se aplica el estímulo, se escucha cómo responde el cuerpo y se ajusta el plan. Es un ciclo vivo. Sí, la premisa fundamental aquí es que no se entrena sobre una plantilla genérica, se entrena sobre un organismo vivo. Y fíjate, llevar a cabo esta negociación requiere de un nivel técnico brutal por parte de quien dirige el entrenamiento. Me imagino. Requiere entender la biomecánica a fondo, saber corregir patrones de postura defectuosos sin que la persona se sienta torpe o frustrada, que es todo un arte. Pero leyendo todo esto, me surge una duda muy pragmática, y creo que a cualquiera que haya entrenado a alguien también. A ver, dime. Suena verdaderamente agotador tener que recalibrar la rutina constantemente. O sea, ¿dónde se traza la línea divisoria entre mantener la disciplina de un plan estructurado para que el cuerpo realmente asimile el trabajo y estar cambiando los ejercicios cada vez que alguien dice tener un mal día? Es una excelente duda. Porque ¿no se corre el riesgo de caer en la complacencia del cliente? Si conectamos esto con el panorama general, es una tensión constante en la práctica diaria.
Pero la clave está en comprender la fisiología del estrés. Ok. La base técnica de un verdadero profesional permite que los ajustes no sean una improvisación caótica, son una calibración científica. Calibración, no caos. Exacto. Porque el cuerpo humano no distingue entre el estrés físico de levantar pesas y el estrés emocional de tener un día terrible en la oficina con el jefe. ¿En serio el cuerpo no lo distingue? Para nada. Ambos estresores agotan el mismo recurso, el sistema nervioso central. Wow, ok. Entonces, si alguien llega a entrenar con el sistema nervioso central completamente fatigado por el estrés laboral, obligarle a realizar un levantamiento máximo solo porque es lo que tocaba en el plan escrito. Eso no es disciplina. No, eso es negligencia biológica. Es aplicar un estímulo destructivo a un sistema que, en ese momento específico, no tiene capacidad de recuperación. Entonces, el ajuste no es abandonar el barco, digamos. Es cambiar las velas según el viento de ese día. Precisamente, el profesional calibra, disminuye la carga neurológica, quizás cambia el enfoque de ese día hacia un trabajo de movilidad profunda o un reposo activo. Pero no cancela la sesión. No, mantiene intacto el hábito del movimiento. Y esto nos lleva a un nivel de madurez profesional aún mayor que destaca el análisis. ¿Qué es? Reconocer que quien dirige el acondicionamiento físico no es un ser omnipotente. Nadie opera en el vacío. Ah, claro. Te refieres al ecosistema profesional, ¿verdad? La idea de que esto es un esfuerzo en red. Efectivamente. Un abordaje serio requiere pertenecer a un ecosistema interdisciplinario. Esto involucra a la medicina, la kinesiología, la fisioterapia y la nutrición. No puedes ser el todólogo de tu cliente. Para nada. Cuando un instructor tiene la humildad y el conocimiento para detectar un patrón de dolor articular anómalo y decide derivar a esa persona a un fisioterapeuta, en lugar de intentar curarlo mágicamente con más ejercicio, ¿No está perdiendo autoridad ante el cliente? al contrario, está elevando su estatus drásticamente. Pasa de ser un simple animador que cuenta repeticiones en voz alta a convertirse en un nodo vital dentro del engranaje de la salud preventiva integral. Es la transición de ser alguien que te grita frases motivacionales a ser un arquitecto real de la funcionalidad a largo plazo. Tal cual lo dices. Y bueno, si hacemos una vista panorámica de todo este recorrido analítico, creo que es un viaje profundamente transformador. Sin duda lo es. O sea, comenzamos rompiendo la ilusión óptica del entusiasmo inicial, entendiendo que la motivación no equivale a tener buena salud estructural. Luego pasamos a la necesidad crítica de levantar un mapa de riesgos. A través del triángulo de la información, claro. Utilizando la evaluación no para juzgar, sino para establecer un punto de partida que sea motivador. Y de ahí vimos cómo se construye un sistema sólido de 6 pasos, siempre anclado en esa trifuerza innegociable de cardio, fuerza y flexibilidad. Y bueno, cerramos entendiendo este ciclo vivo de la adaptación real, donde el conocimiento técnico y la humildad integran al profesional en un ecosistema médico de verdad, no en un aislamiento. Todo esto aterriza en una frase del material que me parece que resuena muchísimo. Sí, la de los kilos. Esa, un buen abordaje físico no se mide por la cantidad de kilos que se levantan. Se mide por la capacidad de lograr que un cuerpo humano se mueva de manera eficiente, sin rastro de dolor y durante la mayor cantidad de décadas posibles. Es una síntesis hermosa. Captura el espíritu exacto de lo que significa la verdadera salud funcional. Y, fíjate, para poner el broche final a nuestro análisis de hoy, hay un concepto subyacente en todo esto que nos obliga a mirar hacia el futuro y nos deja pensando. A ver. El documento establece claramente que no se entrena para un momento específico de vanidad, sino que se entrena para la vida misma. Cierto. Y si aceptamos que el éxito biológico se define por la autonomía, por el movimiento sin dolor y por la resiliencia física en el mundo real, Sí. surge una contradicción fascinante con la tecnología moderna. ¿En qué sentido? Pensemos en la explosión de los relojes inteligentes y los monitores de actividad física que todo mundo usa hoy. Ah, sí, los que te cuentan todo. Hoy en día existe una obsesión cultural por cerrar anillos virtuales en una pantalla, por alcanzar arbitrariamente la cifra de 10,000 pasos diarios o por gamificar cada latido del corazón. Es verdad, y es un comportamiento que, a primera vista, parece muy saludable. Lo parece,
Pero esto nos deja a todos con un pensamiento súper provocador para analizar por nuestra cuenta al terminar de escuchar esto. ¿Cuál es esa pregunta? Si el enfoque de la sociedad se desvía únicamente hacia perseguir métricas algorítmicas en una pantalla brillante, sin comprender jamás la propia línea de base biomecánica, ni desarrollar una funcionalidad real en el cuerpo, ¡Wow! Ok. ¿qué estamos haciendo exactamente? ¿De verdad se está construyendo salud estructural para el futuro? ¿O simplemente nos hemos convertido en sirvientes de los datos, sudando por pura inercia para satisfacer a un software? Es una disonancia increíble. Confundir la recolección de datos digitales con el bienestar físico real. Da mucho en qué pensar. Definitivamente. Y es una pregunta que cambia por completo la perspectiva antes de volver a atarse los cordones de las zapatillas deportivas mañana por la mañana. Estoy segura de que más de uno va a mirar su reloj de otra forma hoy. Seguro que sí. Y la próxima vez que quienes nos escuchan vean abrirse las puertas de cristal de cualquier centro de entrenamiento, sabrán que la verdadera victoria no ocurre cuando alguien logra un récord de peso en una barra o cumple con los parámetros de una aplicación. Así es. Ocurre cuando se empieza a escribir una historia de movimiento inteligente. Una historia diseñada no para el rendimiento efímero de hoy, sino para garantizar la libertad física del mañana.